Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué lindo compartir este tiempo, compartir estos momentos del Espíritu, compartir estos momentos proféticos. Qué lindo que estemos juntos. Siempre es hermoso estar juntos. Siempre es bueno compartir, siempre es bueno hablar del reino. Siempre es bueno tener esa coinonía espiritual. Es muy bueno tener coinonía. Es muy bueno tener intimidad espiritual. Es muy bueno estar unidos, partir el pan juntos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que nos una la sangre y qué hermoso también que nos una el pan. Ya es hermoso porque a la hora del pan todo el mundo se quiere sentar a la mesa. A la hora del pan todo el mundo se quiere sentar a la mesa. Eso me parece espectacular, me parece maravilloso. ¿Ya? Pero en el tema espiritual, a la hora del pan empieza la división. O sea, entre los cristianos les gusta tomarse su copa de vino, hablando de la sangre de Cristo y hablando de los beneficios de la salvación, los beneficios de la sanidad, los beneficios de los milagros, los beneficios de la palabra profética, los beneficios de todas estas cosas. A los cristianos nos gusta. Entonces a eso le llamamos el vino. O sea, les gusta compartir el vino, porque los marea, los alegra, los beneficia. Pero a la hora del pan hay una división. A la hora del pan, entonces viene el divisor de aguas. Y ese divisor de agua hace que la gente se divida a la hora del pan. ¿Por qué será que el pan divide y el vino los une? Porque el vino les da, entonces, les suple sus necesidades. Ya el pan los compromete. Entonces ahí hay un problemita bien serio. Esta tarde, esta noche vamos a hablar acerca de la apostasía. Lo que es la apostasía es apartarse de la verdad, es apartarse de la palabra, es apartarse. Realmente la iglesia entró en apostasía. Realmente la apostasía ha venido gobernando desde el momento que Lucifer se rebeló, desde el momento que el hombre se rebeló. Se reveló Lucifer, se reveló el hombre, y desde ese tiempo hasta nuestros días la apostasía ha gobernado. La apostasía ocurre cuando una persona se aparta de un partido político, cuando una persona se aparta de una doctrina, cuando una persona se aparta de un equipo y empieza a hablar mal de ese equipo. Entonces ahí opera la apostasía. Entonces, proféticamente, ya en el mundo cristiano, la apostasía en Cristo es habernos apartado del mandato, es habernos apartado del fundamento, es habernos apartado de la base, es habernos apartado entonces de los principios que el Mesías nos dejó. Y uno de esos principios, id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, este ya será condenado, o este ya ha sido condenado. Entonces, la apostasía es apartarnos del fundamento. ¿Cuándo entramos en apostasía? O cuando la iglesia entró en apostasía, o cuando la iglesia, ¿en qué momento la iglesia entró en apostasía? La iglesia entró en apostasía en el momento que Adán y Eva falló. Significa que el planeta está en apostasía. Las aguas están en apostasía, la flora, la fauna, ¿ya? Toda la creación está en apostasía, el hombre está en apostasía. ¿Por qué está en apostasía? Es importante que entendamos esto. Es importante que comprendamos esto. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Es importante esto. Hola, estamos en vivo. Hola, que alguien me diga, ¿estamos en vivo? Por favor, que alguien me diga, ¿estamos bien? ¿Cómo está la transmisión? Por favor, que alguien me diga, ¿cómo está la transmisión? ¿Está bien o está mal? Por favor. ¿Me pueden decir cómo está la transmisión en este momento? A ver, escriban y díganme cómo está la transmisión en este momento. ¿Está bien o está mal? ¿Cómo está? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, cuando nosotros nos apartamos del Hijo, no podemos entender el corazón del Padre. Entonces la apostasía es habernos apartado del camino. La apostasía
religión te dice que tú eres un apóstata cuando tú no comulgas con sus creencias, cuando tú no comulgas con su forma de cantar, cuando tú, por ejemplo, si ellos utilizan un velo en la cabeza y tú no te lo pones, para ellos tú eres un apóstata o tú estás en apostasía. Si ellos te predican, por ejemplo, del rapto y tú no crees, para ellos tú estás en apostasía porque tú no crees ya esa tendencia, esa corriente o esa enseñanza que no es bíblica, ¿verdad? Pero que ellos te obligan a ti a que la creas. Y si tú no la crees, tú estás en apostasía. Entonces, si ellos, por ejemplo, no se toman una copa de vino porque dicen que el vino es del diablo, ¿ya? Entonces, si tú te tomas una copa de vino, para ellos tú estás en apostasía. Perfecto. Si tú, por ejemplo, no te colocas el velo que ellos se ponen, tú estás en apostasía para ellos. Si tú no crees, por ejemplo, en dar vueltas, qué sé yo, en desmayarte, en caerte, tú estás en apostasía. Y entonces, cuando ellos piensan que tú estás en apostasía, ellos se forman una imagen de ti que son estereotipos. Ellos hacen unos estereotipos acerca de ti, ya sin conocerte. Porque a veces nosotros nos formamos estereotipos de las personas solo porque me dijeron. Y nos formamos conceptos y preconceptos y nos formamos entonces también a veces racismo porque nosotros nos dijeron algo, nos hablaron mal de una persona, nos hablaron mal de alguien, entonces nosotros en ese momento ya formamos un estereotipo, ya formamos un concepto errado. Por eso es que no es bueno escuchar a la gente cuando nos está hablando mal de alguien, porque no es correcto. Esa gente está siendo usada por el diablo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos borrar esa imagen bonita y conocer a esa persona. Entonces seamos rebeldes en esa área. Cuando alguien nos hable mal de alguien, no escuchemos, no pongamos atención hasta que conozcamos a esa persona, hasta que realmente nos demos cuenta que eso es así, porque si no, entonces nos van a alejar de la bendición y nos van a hacer perder la bendición. Entonces, para la religión, la apostasía es apartarse de su grupo. Si tú ya no vas a su iglesia local, para ellos tú estás en apostasía. Si tú no haces lo que ellos hacen, entonces tú estás en apostasía. Si tú vas a una reunión apostólica, profética, o estás aprendiendo reino, o estás, recibiendo algo del Padre, y no es con ellos, ellos te dicen cuidado con la apostasía, cuidado con los falsos profetas, cuidado con la profecía falsa, y te empiezan a decir un montón de cosas para meterte miedo. Para ellos la apostasía es no comulgar con lo que ellos predican. Para ellos la apostasía es no hablar como ellos hablan. Para ellos la apostasía es no ponerse el paño o el velo que se ponen. Para ellos la apostasía es no ayunar como ellos ayunan. Para ellos la apostasía es no saltar como ellos saltan. Para ellos la apostasía es no hablar en lenguas como ellos hablan. Para ellos la apostasía es no hacer lo que ellos hacen. Pero ¿qué diferencia más grande significa la apostasía para el Señor? La apostasía para el Señor es negar su fe. La apostasía para el Mesías es apartarse de su mandato. La apostasía para el Mesías es apartarse de su reino. La apostasía para el Mesías es no hacer su voluntad. La apostasía para el Mesías es apartarse de sus principios, apartarse de sus valores, apartarse de su gracia, apartarse de su justicia. Entonces necesitamos tener y volver a la fuente, volver a la base para entonces nosotros no entrar en apostasía. Vamos a leer un poco Mateo capítulo 24 verso 4. Mateo capítulo 24 verso 4. Vamos, Mateo capítulo 24 verso 4. Qué bueno que podamos estar aquí juntos. Por favor, compartan el en vivo. Esto está maravilloso. Mateo 24, 4. Respondiendo el Mesías les dijo: mirad que nadie os engañe. El engaño está en la palabra. El engaño está en la estrategia.
El engaño está en el mensaje que tiene un poco de coaching, en el mensaje que tiene humanismo, en el mensaje que tiene filosofía, en el mensaje que tiene formas astutas de hablar para atraer masas. Formas astutas de seducir para atraer a las masas hacia mi ministerio, hacia mi doctrina, hacia mi creencia, hacia mi grupo, hacia mi iglesia local, hacia mi argolla, hacia mi denominación. Pero qué pena, eso no es lo que dijo el Mesías. El Mesías no quiere que yo vaya a tu doctrina. El Mesías no quiere que yo vaya hacia tu local. El Mesías no quiere que yo vaya hacia tu visión. El Mesías no quiere que yo vaya hacia tu idea. El Mesías no quiere que yo vaya hacia tus cosas. El Mesías quiere que todos juntos vayamos hacia el reino, hacia la voluntad del Padre, hacia la eternidad, hacia la gracia del Señor. Y si todos apuntamos hacia Cristo y con Cristo al Padre, entonces será difícil entrar en apostasía. Va a ser difícil apartarnos del camino. Va a ser difícil apartarnos de la verdad. Va a ser difícil apartarnos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y con Él escondidos en el Padre. Pero entonces, si tú no predicas como ellos predican, tú estás en apostasía. Si tú no crees como ellos creen, estás en apostasía. Si tú no usas la corbata como ellos la usan, estás en apostasía. Si tú eres diferente, porque el Señor te hizo diferente, pero tú te atreves a desafiar su estilo, a desafiar su modelo principal de su apóstol, de su profeta, y no caminas, entonces tú estás en apostasía. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que guardar los principios del reino. A nosotros nos dijeron: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces la plataforma tiene que ser el reino. Edificaos, Efesios capítulo 2 verso 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Entonces la piedra principal es Cristo, el fundamento es Cristo. Entonces lo apostólico y lo profético son herramientas restauradoras o herramientas que le dan continuidad a este fundamento, a esta base, a esta piedra sólida. Entonces nuestro fundamento no es el nuevo mensaje que da el apóstol todos los domingos por el Facebook. No es el nuevo mensaje o la nueva serie. Vengan todos que les voy a dar, entonces les voy a dar el fundamento. Fundamento no es lo que tú copiaste de internet para darlo esta semana. Fundamento no es los libros que has leído durante toda tu vida para dar un mensaje este mes. Fundamento no es predicar la Biblia a tu manera. Fundamento es predicar el evangelio del reino y punto. Entonces, fundamento es hablar del reino de Dios, porque ese fue el cometido. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. De nuevo, busquen primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Entonces, nuestra doctrina es muy evidente, que es el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo no es un mensaje que encuentra nuevas revelaciones cada mañana. El mensaje de Cristo no es un mensaje que encuentra nuevos temas cada día. El mensaje de Cristo no es un mensaje que tiene nuevas dimensiones cada día. Hoy le voy a predicar tal cosa, mañana le voy a predicar tal cosa y después le voy a predicar tal cosa. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué unción! No confundamos la dialéctica con la revelación del reino. No confundamos el conocimiento de los libreros con el reino. No confundamos entonces la sabiduría de la escuela teológica, la sabiduría de la escuela rabínica, la sabiduría de la escuela filosófica, la sabiduría de la escuela antropológica con el reino. No tiene nada que ver humanismo con el reino. No tiene nada que ver la información del hombre con la revelación del cielo. Son cosas totalmente diferentes. Es por eso que cuando nos apartamos del reino para ir detrás de fábulas,
Cuando nos apartamos del reino para ir detrás de experiencias, este siglo es un siglo que quiere experiencias. Este siglo está buscando experiencias. Quiere una experiencia en el arte, quiere una experiencia en las finanzas, quiere una experiencia en la política, quiere una experiencia en religión, quiere una experiencia en todas las áreas de la vida. Estamos en el siglo de la experiencia. Entonces necesitamos entender claramente eso. Necesitamos el reino de Dios y su justicia para que venga un rompimiento y podamos ver la gracia del Señor en nuestras vidas. Mateo capítulo 24 del 10 al 13. Mateo 24, 10 al 13. Que dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este versículo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, es tremendo. Porque la gente piensa que falso profeta, que profeta es aquel que un profeta solamente es el que profetiza. Lo que no hemos entendido es que cada vez que nosotros hablamos de un personaje, nos convertimos en su profeta. Cada vez que un apóstol habla de Dios, se convierte en profeta. Cada vez que un pastor habla de Dios, se convierte en profeta. Cada vez que un evangelista habla de Dios, se convierte en profeta. Cada vez que un líder espiritual habla de Dios, se convierte en profeta. Pero si este líder, este pastor, este apóstol o este hombre o esta mujer o quien sea, esté hablando de Dios y no lo vive y hace otra cosa y vive como quiere, el tal es un falso profeta. Entonces un falso profeta no es específicamente aquel que dice así dice el Señor. Un falso profeta es aquel que habla y predica todos los domingos, que habla y predica todos los sábados, todos los días, y lo que predica no lo vive, hace lo que se le da la gana. Ese es un falso profeta. Entonces la Biblia está hablando de eso, de esos falsos profetas. Mateo 24 capítulo 10. Entonces 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos profetas se levantarán. No es verdad que una profecía va a engañar a alguien. Así te dice el Señor tal cosa, tú decides si la aceptas o no la aceptas. Pero mensajes cerrados, mensajes de humanismo, mensajes desde religión, mensajes desde las vísceras de los hombres, mensajes mezclados con filosofía, mensajes mezclados con humanismo, mensajes mezclados con filosofía, con antropología, con sociología, con raíces judías, con raíces de la cábala hebrea. Entonces mensajes mezclados con la teología y todas estas mezclas babilónicas hacen entonces que estos falsos profetas engañen y desvíen a otros. Estamos en la era de los profetas falsos. Hemos vivido en la era de los profetas falsos. Los profetas falsos llegaron desde la caída de Adán hasta nuestros días. Han habido muchos falsos profetas, siguen habiendo muchos falsos profetas y vendrán muchos falsos profetas. La tecnología es un falso profeta. La economía del siglo XXI es un falso profeta. Entonces la banca del siglo XXI es un falso profeta. Entonces la ciencia, la universidad, la escuela, entonces todas las líneas de formación son un falso profeta, porque nos han engañado, nos han estafado. Este virus es un falso profeta que tiene falsa alarma, que nos está angustiando. Entonces el sistema ha estado lleno de falsos profetas. Hemos vivido toda nuestra vida con falsos profetas, pero entonces religión se ha ensañado para matar un modelo llamado el profeta de Dios. El sistema odia al profeta de Dios, que es alguien exclusivo para profetizar, para predecir los tiempos, para desatar eventos, para desatar la palabra del Señor, porque el diablo quiere que muera el profeta verdadero para que se levanten los profetas de la oscuridad, los profetas de la luz, porque hay una luz y una
una luz. Hay luz sobre luz, sobre luz, sobre luz. O sea que hay luz del diablo, 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 hasta que verdaderamente encontremos la luz de Dios. O sea que no todo conocimiento es luz de Dios, no toda revelación es luz de Dios, no todo mensaje es luz de Dios, no todo predicador y profeta ministrando es luz de Dios, no toda persona que es seguida por multitudes es de Dios. La mayoría de ellos tienen una luz, una aura falsa, una luz falsa, un conocimiento falso, una estrategia con luz mezclada para seducir masas, para seducir corazones ingenuos, para seducir utilizando las emociones, y eso es falso. Entonces necesitamos tener revelación para que este espíritu de luz falsa no nos engañe, no nos seduzca, no nos desvíe del rumbo hacia donde nosotros vamos. Por favor, compartan el en vivo, compartan la transmisión. Tremendo. Verso 10, verso 11, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está hablando de la maldad del mundo, porque el mundo es malo. Está hablando de la maldad de los que hablan de Dios, de los que predican de Dios pero que no hablan del reino, que no hablan el mensaje de Cristo, que hablan sus propias fábulas, que hablan sus propios temas, que hablan sus propias cosas. Entonces, por haberse multiplicado la maldad de los 5 ministerios desviados, por haberse multiplicado la maldad de los religiosos, por haberse multiplicado la maldad de los líderes, el amor de muchos del mundo, de gente que no tenía esperanza, que no tenía fe, que no tenía luz, que no tenía Dios, que no creía en nada, el amor se va a enfriar y no van a volver a creer en ningún cristiano, en ningún mensaje, en nada, porque la maldad se multiplicó en el liderazgo, que el amor de la gente incrédula se va a ir. De eso está hablando la Biblia. Significa que nosotros tenemos que ser restaurados y tenemos que ser liberados para que aquellos que están afuera puedan encontrar en nosotros amor, porque el mundo está buscando amor, el sistema está buscando amor, la gente está buscando amor, la gente está comprando amor por el Facebook, la gente está comprando amor por el internet, la gente está comprando amor, la gente se inscribe en grupos para encontrarse un esposo, para encontrarse una esposa, la gente anda desesperada por tener el hombre de su vida, la mujer de su vida, la pareja de su vida, la gente quiere amor. Entonces ellos se encuentran que allá todo es falso, que allá todo es mentira, y vienen a buscar a Dios, pero en nosotros encuentran mentira, encuentran falsedad, encuentran maldad. Entonces el amor de ellos se enfría. De eso está hablando la Biblia, que tenemos que cuidarnos para que el amor de ellos no se enfríe. Entonces vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 4, estamos en el 12, ¿cierto? Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. El que no se desvía a la izquierda, el que no se desvía a la derecha, el que no se aparte, el que siga hacia el frente, que tenga como modelo no al profeta Jaime, no a la profeta tal, no al apóstol tal, no al pastor tal o al fulano tal, sino que tengamos como modelo a Cristo, que Él sea nuestro modelo, que empecemos a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que empecemos a estudiar más de cerca la vida del Mesías, que empecemos a estudiar su mensaje, que empecemos a estudiar su visión, que empecemos a estudiar su misión, que empecemos a estudiar para qué vino, para qué quiere volver, qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, cuál es su plan, cuál es su mensaje, qué estamos haciendo de lo que Él dijo y qué no estamos haciendo de lo que Él dijo. Entonces estudiemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí
Y entenderemos el corazón del Mesías. Estudiaremos su trabajo apostólico sobre la tierra. Estudiaremos su visión sobre la tierra. Estudiaremos su mensaje sobre la tierra. Estudiaremos realmente su cometido, su esencia. Y el Señor se nos va a revelar y el Mesías nos revelará qué es lo que está en su corazón para estos tiempos. Amén. Entonces el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos perseverar hasta el fin. Necesitamos continuar y seguir en esto que hemos aprendido, en esto que hemos entendido, y apartarnos de las fábulas y apartarnos de los mensajes bonitos sin un contenido de salvación, de los mensajes bonitos sin un contenido de gobierno, de reino, de los mensajes bonitos sin un contenido verdadero de eternidad en Cristo, porque hemos estado detrás de mensajes que quieren el milagrito, de mensajes que levantan un nicho al milagro, de mensajes que levantan un nicho entonces a los prodigios, que levantan un nicho a las cosas que benefician a los hombres, pero nos hemos olvidado del evangelio que beneficia a los intereses del Mesías, que beneficia a los intereses del Señor. Necesitamos volver a ese mensaje. Necesitamos retornar a ese mensaje. Necesitamos conocer de cerca, y lo vamos a conocer no estudiando la serie del apóstol tal, no estudiando la serie del otro hermanito tal que está hablando el evangelio del terror. Tenemos mucha gente hablando el evangelio del terror, hablando que le ponen el sello, que la bestia, que el cuerno, que la puya, y le hablan un montón de cosas y le meten, y lo que menos le hablan es reino. No existe la doctrina del reino, pero sí la doctrina del terror y la doctrina religiosa y la doctrina de acusación. Una cultura pervertida. Una cultura que es la patrocinadora del anticristo. Una doctrina que es la patrocinadora de las tinieblas. Necesitamos entonces hablar del evangelio del reino. Conocer el reino más de cerca. Pero ¿cómo voy a conocer el evangelio del reino de cerca? Entonces voy a acercarme a Cristo. Voy a estudiar a Cristo. No estudia a Pablo. No estudia a Timoteo. No estudie a Elías, no estudie a Juan, no estudie a María, no estudie entonces a Jeremías, no estudie entonces a Isaías. Hablo del personaje como tal, no de su mensaje. Pero entonces estudie al Mesías, estudie a Jesucristo, estudie su mensaje, estudie su estrategia, estudie la vida de Él. La vida en su muerte, la vida en su resurrección. Estudia al Cristo entonces, al Cristo histórico, a ese Cristo, a ese Jesús humano, a ese Salvador, a ese Mesías, a ese Redentor. Estúdiele su mensaje, estúdiele lo que hizo sobre la tierra, véalo desde diferentes ángulos, estúdielo, sígalo, y usted se va a dar cuenta que nos han engañado, que hemos vivido en apostasía. Señores, tremendo esto. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. A ver, vamos rápido. Primera de Timoteo capítulo 4 y vamos a ir. ¿Dónde está Timoteo? Por aquí debe estar. Primera de Timoteo capítulo 4. Aleluya. Wow, ¿dónde está Timoteo? Es importante que entendamos el reino, y ahí vamos a ver realmente que no seremos engañados, que no seremos manipulados, porque si estudiamos de cerca al Mesías, jamás seremos engañados. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cada vez que mezclamos nuestro mensaje con la política, estamos con doctrinas de demonios. Cada vez que mezclamos el mensaje con filosofía, estamos con doctrinas de demonios. Cada vez que mezclamos el mensaje con raíces hebreas, estamos con doctrinas de demonios. Cada vez que mezclamos el mensaje con teología, cada vez que mezclamos el mensaje con antropología,
Cada vez que mezclamos el mensaje con todo aquello que no es el mensaje de Cristo, nosotros estamos en apostasía, nosotros estamos en engaño. Cada vez que queremos predicar a Cristo desde la concepción de revolución, cada vez que queremos predicar a Cristo desde una cosmovisión política, cada vez que politizamos el mensaje de Cristo, cada vez que lo politizamos, no podemos politizar el reino. No podemos mezclar el mensaje de Cristo con teología. No podemos mezclar el mensaje de Cristo con filosofía. No podemos mezclar el mensaje de Cristo con raíces hebreas. No podemos mezclar el evangelio de Cristo con ningún libro y con ninguna librería. Nosotros tenemos un libro llamado la palabra del Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Entonces, cada vez que mezclamos el mensaje de Cristo con una estrategia secular, con una estrategia del sistema, con una estrategia de cualquier ciencia, nosotros estamos entrando en apostasía. Y aquí lo dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores son demonios que aparentan, o sea, son formas que aparentan pero que no son. Son cosas. Cuando yo era niño, y como yo no sabía, no tendría 9, 10 años, salió ese canto de Ricardo Arjona que decía: Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Como yo era un niño y no tenía mucho conocimiento de la palabra, me senté a llorar en un barrio, en una acera de una casa, porque escuché ese canto y me parecía que era un canto de un hombre de Dios. Y entonces yo no lo entendí, pero como decía Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo, y yo pensé que era de Dios y empecé a llorar y a adorar al Padre. Por lo menos adoré al Padre. Pero son espíritus engañadores que tienen un matiz de bondad, que tienen un matiz de palabra bonita, que tienen un matiz de piedad, que hacen milagros, que hacen profecía, que hacen prodigios, que reúnen mucha gente, que aparentan que son lindos, pero estos son demonios de engaño, espíritus de error. Y en aquel día está diciendo el Señor que las prostitutas van a ir adelante. Las prostitutas representan el pecado, representan la cloaca, representan la inmundicia, representan lo más feo, representan lo más reprobado, lo más ruin. ¿Ya? Eso, ¿y qué está diciendo? En aquel día las prostitutas irán adelante, y en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué está pasando? El Mesías le da llave de entrada a la prostituta y le cierra la puerta al que predicó, al que hizo milagros, al que sanó, al que liberó, al que hizo tantos prodigios. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo desde su interés humano. O sea, le puso un nicho al milagro, le puso un nicho al prodigio, le puso un nicho a la salvación, le puso un nicho al beneficio del hombre, pero se olvidó del reino. Entonces, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos cosas, y el Señor les dirá: apartaos de mí, yo no os conozco. Ustedes no trabajaron en mi bando, ustedes no trabajaron para mi reino, ustedes no trabajaron para mi espíritu, ustedes trabajaron para su denominación, para su asociación. Ustedes fueron fieles a su apóstol, a su pastor, y ustedes sabían que siendo fieles a ellos me daban la espalda a mí, pero ustedes querían que ese hombre les abriera las naciones. Ustedes querían que esa mujer les diera una oportunidad y les diera el micrófono para recoger la ofrenda, para cantar un canto. Ustedes querían ser aplaudidos por los hombres, ustedes querían ser alabados por los hombres, pero ustedes no se atrevieron a hablar lo que yo hablaba. Ustedes no se atrevieron a buscar mi palabra. Ustedes se guiaron por lo que ellos dijeron, pero ustedes no se encerraron en la escritura para descubrirme. Fuerte. Entonces, verso 2: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad.
Tremendo. Aquí entra el legalismo de los hombres. Es el hombre que te está diciendo cómo tienes que vestir, cómo tienes que comer, quién tiene que ser tu amigo, quién no debe ser tu amigo. Eso está hablando la palabra. Esos mentirosos, engañosos, que quieren entonces seducirte, controlarte, manipularte. A este lugar no vayas, con esta persona no te juntes, de este no seas amigo, a este no le opines, a este no le sigas, a este no le hagas, haz esto y haz esto. De eso está hablando la palabra, de mentirosos, de engañadores, de seductores. Es por eso que necesitamos escudriñar las escrituras, para que haya un rompimiento, para que haya liberación, para que se rompan las tinieblas y podamos ver la luz del Señor. Tremendo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Capítulo 4, versos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando sufrirá la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina, señores? Esto aquí aquí hay mucha leña para cortar. Para quemar, aquí hay mucha tela para cortar. ¿Qué es la sana doctrina? Si los testigos de Jehová dicen que ellos son la sana doctrina, si los bautistas dicen que ellos son la sana doctrina, si los Jesús solo dicen que son la sana doctrina, si los pentecostales dicen que son la sana doctrina, si las asambleas de Dios dicen que son la sana doctrina, si todos los masones dicen que tienen la sana doctrina, si vudú dice que tiene la sana doctrina, si los musulmanes dicen que tienen la sana doctrina, si Changó dice que no, que es una doctrina correcta, si vudú dice que es doctrina correcta, ¿a dónde iremos? ¿A quién acudiremos? ¿Se da cuenta por qué el amor de muchos se enfriará? Porque ¿dónde voy? Este dice que tiene la sana doctrina y voy para allá, y el otro dice que tiene la sana doctrina y voy para allá, y el otro dice que tiene la sana doctrina, y voy con este y me obliga a hacer esto, y voy con el otro y me obliga a hacer esto, y voy con el otro y me obliga a hacer esto. ¿A dónde diablos voy? ¿A dónde diablos me meto? ¿Quién tendrá la verdad? ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Quién estará engañándome? Entonces el amor de muchos se enfriará, y entonces no querrán saber de nada, porque todos dicen que tienen la verdad, pero a la hora del té, naranjas. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos, señores? ¿Se da cuenta? La sana doctrina no es la que levantó Asambleas de Dios. La sana doctrina no es la que levantó los testigos contra Jehová. La sana doctrina no es la que levantó los musulmanes. La sana doctrina no es la que levantaron los pentecostales. La sana doctrina es Cristo. Él es nuestra sana doctrina. Su mensaje de paz, su mensaje de shalom, su mensaje de gloria, su reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Vuelvan a la cruz, vuelvan a la base, vuelvan a la fuente, vuelvan a Él. Entonces estamos llenos de falsos profetas. Toda doctrina que no habla de reino es un falso profeta. Toda cosa que no celebra el reino de Dios es un falso profeta. Entonces estamos llenos de falsos profetas. Entonces no conviene hablar de apostasía, porque estamos en apostasía. La mujer que no copia nuestro mensaje está en apostasía. La familia que no entiende nuestro mensaje y no entiende a Cristo en nosotros está en apostasía. El amigo pastor, el amigo profeta que no quiere entender el reino está en apostasía. Entonces, ¿para dónde voy si todo el mundo está en apostasía? Necesitamos salir de apostasía. Por eso necesitamos el evangelio del reino, que es la vara de hierro que va a golpear a este espíritu de apostasía. Fuerte. Verso 3, verso 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sí, está llegando el momento, porque este dice que tiene la sana doctrina, el otro dice que tiene la sana doctrina, el otro, entonces el amor de muchos, y muchos andarán desesperados para conocer la verdad, para ver quién tiene la verdad. Entonces yo le vengo a decir en esta hora que la verdad es Cristo, el camino es Cristo, la vida es Cristo, su mensaje es su reino, su doctrina, su propósito. Si usted tiene una doctrina ahí como
punta de cabecera no es el reino, usted no tiene nada. Si usted tiene mucho dogma y mucho reglamento, pero usted no tiene reino, desgraciadamente usted está en apostasía. Desgraciadamente usted está en la ruina. No lo estoy invitando a la doctrina de Jaime, no lo estoy invitando a la doctrina de Juan, lo estoy invitando a la doctrina de Cristo, que es su reino. ¿Por qué él habló reino? Significa que nosotros nos desviamos de su reino y entramos en apostasía. Necesitamos volver a su reino. Verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán su verdad, el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Porque la verdad del reino es fuerte. Pedro se lo dijo: Señor, dura es tu palabra. Pero el Señor le dijo: bueno, si te quieres ir, puedes irte. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El reino no son fábulas, el reino es la vida eterna, el reino es la salvación de la tierra, el reino es la liberación de los pueblos, el reino es la eternidad, el reino es la justicia, el reino es el shalom de Dios, el reino es la paz de Dios para la tierra. Entonces, si nuestro ministerio o nuestra denominación o nuestro pastor o nuestro apóstol ni predica de reino, ni entiende el reino, sino que es seducido por cada tema de cada predicador que predica por diferentes partes de la tierra y vive enamorado de cada mensaje, pero no se enamoró del reino, nuestro pastor, nuestra denominación, nuestra iglesia, nuestra gente está en apostasía. Y nosotros no queremos estar en apostasía, porque el amor de nosotros se enfriará y porque entonces no veremos la gloria de Dios y entonces entraremos en las fábulas, y no queremos entrar en fábulas. Fuerte. Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Cada vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, hablamos en lenguas. Cada vez que nosotros estamos llenos de Dios, oramos, nosotros entramos en el día del Señor. Cada vez que usted conoce a Cristo de verdad, usted entra en el día del Señor, entra en el reposo del Señor, entra en la eternidad del Señor. Aunque vendrá un día donde Él retornará y todo ojo le verá. Ese día, un año es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede ser esta noche como puede ser dentro de 1.000.000 de años, como puede ser esta noche como puede ser mañana, o como puede ser dentro de 50 millardos de años. Entonces el día del Señor es cuando tú te encuentras con Él. El día del Señor es cuando tú recibes su presencia, es cuando tú recibes su gloria, y tienes que estar preparado para el día del Señor, porque si Él te visita y tú no estás preparado, vas a llorar, vas a sufrir. Necesitas estar preparado para el día del Señor. Tremendo. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Amén. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Él va a regresar, pero se está moviendo la apostasía. Y la apostasía es este gobierno falso. Y la apostasía es este sistema pervertido. Es religión, es el sistema político, ese es el sistema religioso y el sistema económico. Y ahora estos sistemas están siendo patrocinados por la globalización, patrocinados por las tecnologías, por la cultura de masas. La cultura de masas son los medios de comunicación que estamos usando ahora. Esta es cultura de masas. Tremendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Segunda de Pedro, vamos rápido. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 17. Segunda de Pedro 3, 15 al 17.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando usted no conoce el reino, aunque conozca teología, usted es incauto e indocto. Y lo repito, cuando usted no conoce el reino como doctrina, aunque conozca teología y raíces hebreas, usted es incauto e indocto. Y usted va a hablar cualquier cosa porque usted no entendió aquello que ojo ni oído oyó, sino solamente a los que el Padre le ha revelado. Porque si usted escucha a Dios con el oído, y si usted escucha a Dios con el oído de filosofía, y si usted escucha a Dios con el oído de raíces hebreas, entonces usted no habrá descubierto el corazón del Padre. Usted descubrió conocimiento, usted tendrá problemas. Usted necesita ser un niño que entienda, un niño de Dios que entienda cosas que ojo no vio y oído oyó, son las cosas que el Señor le ha revelado a sus hijos, y eso solamente puede hacerlo el reino de Dios. Entonces, si usted es muy docto y muy conocido en teología, muy docto y muy conocido en raíces hebreas, pero usted no entiende el reino, usted es un indocto, usted es un incauto, usted es un ignorante, usted es un estúpido, usted necesita colirio para ver, porque usted necesita el reino. Tremendo. Entonces aquí estamos en 2 de Pedro 15. 2 de Pedro 15. 16. 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos que el reino de Dios abra nuestros ojos. Necesitamos descubrir la apostasía y atacarla. Necesitamos descubrir la apostasía y romperla. Necesitamos quebrar la apostasía. Esta apostasía es todo aquello que no oyó a Cristo desde su reino, a Cristo desde su doctrina, a Cristo desde su idea, que es el reino por los siglos de los siglos, amén. Entonces, querido, en vivo, este evento, por favor, compartan el evento. Les mando un besito, les mando un abrazo. Vamos a ver cómo arreglamos el internet, porque el internet lo tenemos un poco malo. Por favor, compartan el minuto profético. Por favor, no se le olvide compartir. Por favor, no se le olvide darle like y me gusta, seguir a la página de Jaime Chávez, porque así usted podrá estar cuando yo esté predicando notificación que estamos predicando. Entonces, dele seguir a la página, dele me gusta y dele siguiendo. De esa manera usted vamos a estar en coinonía. Por favor, comparta el minuto profético, ¿verdad? Por favor, compártalos en vivos. Por favor, oremos. Por favor, estemos unidos. Por favor, seamos. Por favor, amémonos. Por favor, estemos juntos. Yo hoy declaro esa justicia sobre usted. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les multiplique, que las bendiciones del Señor estén con ustedes, que tengan una noche maravillosa. Oro por los diezmos, oro por las primicias, oro por las ofrendas y declaro la